De regreso, 7:44 conversamos con Pablo Zapag, profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid, escritor del libro Siria en Perspectiva. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Pablo, abusemos un poco del título de tu libro, Siria en Perspectiva. Tratemos de poner en perspectiva lo que está pasando. De alguna manera, si podemos enumerar cuáles son para ti las causas más evidentes de esto, de qué manera el escenario geopolítico se altera producto de esto, y qué de lo que ha venido pasando en el último tiempo en Rusia, en el Líbano, en Irán, el factor también, ¿verdad?, que juega la guerra en Gaza, terminan desencadenando la situación que hoy día se vive en Siria. Por poner la perspectiva inmediata, es decir, lo que ha ocurrido en los últimos 14, 15 días, 10 días en Siria, efectivamente hay que hablar de la clave geopolítica, si no eso no se entiende. Ajá. No estaríamos ante este escenario. Han ocurrido dos elementos fundamentales en los dos últimos meses. Lo primero es el conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano, dentro del Líbano, y las consecuencias que eso ha traído. El segundo elemento es la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Uno y otro elemento han hecho que cambiaran las prioridades de una serie de actores estratégicos en la región, actores que además apoyaban a unos u otros de las fuerzas o los actores que estaban interviniendo en Siria, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí entonces ha sido una concertación de intereses de potencias regionales y globales que hasta hace muy poco tiempo tenían intereses contrapuestos en Siria, pero que ahora han visto que lo que les favorecía a todos era este cambio de régimen, y aquí hago una pequeña precisión: si hablamos de cambio de régimen estamos hablando de cambio del Estado, no del gobierno, son cosas distintas, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. En el frente interno hay que señalar que el Estado sirio estaba muy debilitado después de un conflicto de casi 14 años con la pérdida de cientos de miles de efectivos del ahora desaparecido ejército árabe sirio que habían fallecido, otros centenares de miles mutilados, muchos que se habían ido y que no estaban cumpliendo sus obligaciones militares porque habían salido del país, etcétera, ¿no? Por tanto, cuando se produce la acción concertada de unas potencias que van a facilitar el avance de esta milicia llamada Hayat Tahrir al-Sham, que es una organización considerada terrorista por Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea, se va a derrumbar el Estado sirio, porque los dos actores fundamentales que le apoyaban, que eran Irán y Rusia, han entendido que en ese nuevo contexto geopolítico al que me refería al principio, sí, lo mejor para salvaguardar sus intereses era dejar caer a el sistema en sí. Profundicemos un poquitito en esa, comillas, conveniencia. ¿Por qué le conviene no solamente a Rusia y a Irán también esto, sino que el antecedente de Trump en el medio de esta ecuación que tú señalabas? ¿Por qué pueden ellos pensar que esto efectivamente les conviene cuando también estamos viendo o estamos anticipando la instalación de un régimen yihadista? El caso de Rusia es mucho más sencillo de entender. Donald Trump ha dejado muy claro que va a cerrar, lo primero que va a hacer en política exterior es cerrar el capítulo de Ucrania. Y ese cierre le va a favorecer a Rusia, porque Rusia es el que está consiguiendo realmente sus objetivos en ese conflicto de Ucrania. Esos objetivos no son necesariamente territoriales, hay una parte de eso, pero no es lo relevante. Lo relevante para Rusia es evitar que la OTAN se aproximara demasiado a el territorio ruso. Y eso lo va a conseguir. Es decir, Rusia va a lograr que la OTAN se mantenga en Polonia y no entre en Ucrania y se acerque a Rusia. En ese sentido, y sabiendo que Estados Unidos es el principal apoyo de Israel, a Israel le venía muy bien debilitar a Siria, entonces es una pieza por otra. Yo no voy a poner problemas para que caiga el sistema en Siria siempre y cuando yo pueda mantener una pequeña parcela de poder, y luego podemos explicar cuál, siempre y cuando se me garantice lo otro de Ucrania. Lo de Irán tiene que ver con el debilitamiento de los recursos de esta potencia birregional. Irán es una potencia birregional que actúa en Asia Central por una parte y actúa en Asia Occidental hacia el Mediterráneo por otra.
toda esta situación que llevamos viviendo desde el 7 de octubre de 2023, con una operación que realizaron determinados grupos palestinos que se está demostrando como una catástrofe estratégica, un error estratégico tremendo para los propios intereses de los palestinos, estaba debilitando los recursos de Irán. Hay que entender que para Irán el principal recurso para salir al Mediterráneo no era Siria, sino que es Líbano. ¿Por qué? Porque en Líbano la mayoría de la población, la mayoría relativa, es chií. En Siria hay muy pocos chiíes. E Irán puede llegar a Líbano por vía aérea y por vía terrestre, por lo tanto no necesita tanto a Siria. Llegados a este punto, y cuando se planteaba ya una acción concertada de otras potencias para terminar con el sistema en Siria, la única opción que tenía Irán era poner tropas propias, cosa que no había ocurrido nunca. En Siria había asesores militares iraníes, milicias, pero no había ejército iraní. Si eso hubiera ocurrido, que era la única forma de que se hubiese podido salvar el sistema en Siria, entonces hubiera entrado en una conflagración directa, no solo con Israel, sino que con Estados Unidos. Y eso a Irán no le interesaba. Ha buscado minimizar pérdidas, por decirlo de alguna manera, salvaguardando su potencia, su presencia, en el Líbano a costa de Siria. Y eso es sencillamente lo que ha ocurrido desde el punto de vista geopolítico. Por resumirlo brevemente, los grandes ganadores de esta jugada son Turquía, Qatar e Israel, además de Estados Unidos, y los perdedores relativos, y solo relativos, serían Irán y Rusia, que, como digo, consiguen de alguna manera salvaguardar otro tipo de intereses de Estado que tienen. ¿Cuáles son entonces, siguiendo esa explicación, Pablo, los peligros que se abren o los temores, las incertidumbres que se abren a partir de la caída del régimen de Siria como lo conocíamos y la llegada de quienes hoy día toman o pareciera estar tomando el control del país? ¿Cuáles son digamos, las incertidumbres mayores que se abren a partir de este nuevo escenario? Hay más certezas desde el punto de vista internacional que desde el punto de vista interno, donde todos son incertidumbres, riesgos, preocupaciones. Uh-huh. Desde el punto de vista internacional está claro, porque acá ha desaparecido el que ha sido históricamente el principal actor que podía poner freno al Estado de Israel. Ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que era uno de los días más felices para Israel y que suponía un cambio histórico, no solo en Oriente Próximo, sino que en Oriente Medio, muy significativo, cuando a la misma hora que el primer ministro israelí decía estas cosas, por primera vez desde el año 1967 las fuerzas israelíes invadían Siria. Ayer se produjo una invasión de fuerzas israelíes, que además ya han dicho que se van a quedar ahí, en lo que se conoce como el Monte Hermón, el Jabal Sheikh, ¿no? En el Golán sirio, pero en la parte del Golán que no estaba ocupada, que no había quedado ocupada desde 1967. Es muy significativo, ¿no?, que esto haya ocurrido. Por lo tanto, Siria, con este cambio, que insisto, no es de gobierno, es de régimen y por tanto es de Estado, no tiene ya ninguna posibilidad, y no la va a tener durante mucho tiempo, décadas, de tener ningún tipo de influencia decisiva en la región. Eso beneficia a Israel, perjudica claramente a los palestinos. Por eso decía que la operación que lanzaron el 7 de octubre se está demostrando como estratégicamente devastadora para muchos actores. Ha salido también debilitado Hezbollah, por ejemplo, y en ese sentido la ecuación está muy clara. Empieza a verse además cómo los intereses de grandes potencias empiezan a confluir en ese nuevo orden internacional que empieza a ser multipolar, porque eso es lo que se va a ver con Trump, que le va a permitir a Rusia según qué cosas, a cambio de otras, por ejemplo, haber dejado caer, en este caso, a Siria. Desde el punto de vista interno, todos son incertidumbres. Lo primero que hay que subrayar es eso: aquí no hay que llevarse a engaño. Cuando los grupos que se sublevaron contra el Estado en Siria, y digo el Estado porque desde el primer día dijeron que esto era un cambio de régimen. El régimen es la estructura, es la forma que tiene un Estado, no es el gobierno. Es más, el gobierno de Siria sigue aparentemente en funciones. El gobierno que dirigía el primer ministro Mohamed al-Jalali, y es más,
algunos grupos de la oposición siria han dicho que están dispuestos a que haya un largo periodo de 18 meses antes de que se establezca un cambio absoluto del gobierno, de formas del gobierno. Lo que ha desaparecido acá es el Estado. El jefe del Estado sirio lleva prácticamente 14 días desaparecido, ahora ya se sabe que no está en Siria, pero está desaparecido, y han desaparecido estructuras claves del Estado, como es el ejército, por ejemplo. Ahora habrá que ver dos cuestiones claves. ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado sirio? ¿No? El Estado sirio era unitario, seguramente estemos yendo ante una partición, ante una cantonalización de Siria. Entre otras cosas, la nueva bandera, que no es tan nueva, es bastante vieja, es del año 1932, es la bandera que le impuso Francia cuando ocupaba Siria, a una Siria que estaba cantonalizada, es decir, dividida en pequeños estaditos, pequeños pseudoestados o cantones. Bueno, es posible que vayamos a eso. De hecho, ya hay un cantón muy grande, que es el de los kurdos en el noreste de Siria y que se proyecta hasta el centro, ¿no? Que va a ser administrado por una fuerza que se llama Fuerzas Democráticas Sirias, son kurdos apoyados por Estados Unidos. Posiblemente haya otro cantón en la costa y habrá que ver qué otro tipo de organización territorial haya. Finalmente, la clave esencial es cómo se va a manifestar en el Estado y en sus instituciones, en sus leyes, lo que venía garantizado por todas las constituciones sirias desde 1920, que el Estado no tenía confesión religiosa. Allá te quería llevar, Pablo, perdona que te interrumpa un segundo, pero justo antes con Juan Manuel habíamos estado recordando el impacto que tuvo la instalación de un régimen que uno presupone puede ser equivalente en Afganistán. ¿Hay alguna posibilidad de que devenga en una cuestión parecida a la instalación de los talibanes en Afganistán, con todas las restricciones y la merma en derechos que eso significa para la población? No exactamente, porque son sociedades muy diferentes, ¿no? La sociedad siria es una sociedad multiconfesional y multiétnica. La sociedad afgana es multiétnica, pero es mucho menos multiconfesional, o no lo es. Porque cuando hablamos de sociedad multiconfesional, hablamos de una sociedad en la cual no es que haya gente de distintas religiones, eso al final no deja de ser una vulgaridad, ¿no? Hablamos de una sociedad que ha desarrollado usos y costumbres multiconfesionales, es decir, que adopta como propia toda la sociedad, independientemente de la confesión que tenga cada uno, formas de comportamiento social que tienen que ver con este conjunto de confesiones. En Siria, el cristianismo y el islam en distintas formas son claves. Eso no se ve claramente en Afganistán. Por otra parte, la sociedad siria es una sociedad mucho más urbana, con otro tipo de connotaciones, etcétera. Pero insisto, desde 1920 en adelante, todas las constituciones sirias decían que el Estado era aconfesional, no laico, aconfesional, pero que en la práctica actuaba como un Estado multiconfesional, es decir, hacía propias todas las confesiones independientemente del número de fieles o de creyentes que tuviese esa confesión. Eso también se reflejaba, por ejemplo, en el hecho de que en Siria nunca la Sharia o ley islámica ha sido la única fuente del derecho. Todas las constituciones han dicho que la Sharia o ley islámica es una fuente inspiradora del derecho, pero nunca la única, y ni siquiera, salvo un periodo muy breve de tiempo, sería la fuente principal del derecho. Esto es clave para entender cómo se va a desarrollar, digamos, la relación entre distintos sirios a partir de ese momento. Y luego otra cuestión clave, en Siria nunca ha habido reparto de cargos, por ejemplo, por cuestiones confesionales. Aquí se han cometido muchos equívocos. El hecho de que Bashar al-Assad sea de religión alawita no quiere decir que todos los cargos en la alta administración del Estado fuera alawita. Es más, la inmensa mayoría de todos los cargos siempre en Siria han sido musulmanes de confesión suní, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de variables que hacen distinto este caso, pero que hacen también todavía más compleja la redacción de un pacto, de un acuerdo que puede ser constitucional o alcanzar otro tipo de fórmulas luego para regular todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con la organización del Estado. Y eso es lo que se está haciendo cuando se ha dicho que es un cambio de régimen, y antes incluso de que se apruebe una nueva constitución, se ha cambiado la bandera del Estado, recordando esa bandera de la cantonalización que le impuso Francia a Siria. Una última cosa, Pablo, porque Rusia pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué podría uno esperar de los organismos multilaterales en torno a esta crisis?
Muy poco, palabras vanas, un poco para encubrir lo que ha ocurrido aquí. Aquí, insisto, ha habido una concertación de varias potencias que han actuado de manera coordinada, de distinta manera, unos apoyando, digamos, directamente con armas, con logística, incluso con bombardeos que han ocurrido. Israel bombardeó Siria el mismo día que se inició la operación de Hayat Tahrir al-Sham para ir desde Idlib a Alepo, ¿no? Otras, desde el punto de vista político o diplomático, como puede ser el caso de Rusia o Irán, que han actuado entre bambalinas, etcétera, etcétera. Bueno, serán declaraciones retóricas de buena crianza, diciendo que todos se comprometen a mantener la integridad territorial de la República Árabe Siria, que ya no tiene integridad territorial, ni tiene unidad territorial, y harán buenos votos para que todo transcurra de la mejor manera, pero no va a salir nada más allá de lo que ya tienen pactado, que son zonas de influencia dentro de Siria. Más o menos el reparto está claro: Turquía en el centro-norte, Estados Unidos en el este, Rusia en la zona de la costa, si lo consigue mantener de alguna manera, y en el sur sobre todo va a actuar Israel desde el punto de vista de la seguridad, por ejemplo, con esa ocupación ya de territorio sirio. Está todo pactado, si no, no se hubiese hecho esta operación. Pablo Sabaj, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Pablo Sabaj, profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid, escritor del libro Siria en Perspectiva, esta mañana aquí en Ahora es Cuando. Las 8:01.